Muy buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de apoyo, en realidad a la segunda parte de la clase de apoyo de lo que es el texto de Antonio Federico y Pablo Agresti. En esta oportunidad vamos a focalizarnos en lo que es el proceso de globalización. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, como ya saben, pueden dejarla acá en los comentarios y o también plantearla en nuestros grupos de WhatsApp y o en las clases de apoyo también pueden hacerlo. Así que vamos directo a lo que es esta segunda parte del texto donde abordan lo que es el proceso de globalización. Para no marearnos, para no confundirnos, lo primero que es importante que tengamos en claro, que tengamos en cuenta, es que cuando hablamos de globalización no nos referimos solamente a un proceso económico, no, estamos hablando de un proceso multidimensional. Con esto les quiero decir que la globalización abarca la dimensión económica, abarca la dimensión cultural, abarca la dimensión política, abarca todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana que podamos imaginar, están mediadas o están de alguna manera influidas por lo que es la globalización. La globalización entonces es un proceso multidimensional. Ahora, ¿qué favorece que se lleve adelante lo que es la globalización? Bueno, tenemos en primera parte lo que son los avances tecnológicos que se vienen produciendo, que se producen durante esa época, y también, y como uno de los principales responsables, el advenimiento de Internet, el advenimiento de la red. En este sentido, esto va a permitir que básicamente todo el mundo esté interconectado, que todo el mundo se pueda integrar y de esta manera comenzar a dar lugar al proceso globalizador, que va a tener dos características muy importantes, ¿sí? La primera de ellas, básicamente, además de lo que muy bien les vengo planteando, que es el tema de los avances tecnológicos como una característica fundamental de la globalización, también va a ser la presencia de organizaciones de nivel mundial, ¿sí? Es decir, la transnacionalización de organizaciones, de empresas. Eso va a ser una característica muy repetida en la globalización, donde, por ejemplo, en empresas de Alemania, por citar un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cómo empresas radicadas en Alemania, que quizás antes solo producían en Alemania, ahora producen en Singapur, en Argentina, en Brasil, en Bolivia. Todo esto es lo que se conoce como transnacionalización, o también entendemos como las multinacionales, ¿sí? Pero para que ustedes se den una idea, esta transnacionalización, esta mundialización se produce durante el proceso de la globalización, ¿sí? Como muy bien les he mencionado, entonces estamos ante la presencia de un proceso multidimensional que también afecta a la configuración, a la conformación de nuestras identidades. ¿A qué me refiero con conformación o configuración de nuestras identidades? Bien, debido a este proceso globalizador, debido a las identidades culturales propias que cada país, cada región tiene, ¿sí? El proceso globalizador lo que tiende es a unificar todo, a generar una identidad única, una identidad globalizada, ¿sí? Entonces, al generar esa identidad globalizada, al generar esa identidad única, básicamente tiende a suprimir a las identidades de los pueblos, o mejor dicho, más que a suprimir, a reducirlas a una expresión mínima. Tiende a reducir, a ignorar, a descartar todo lo que no comulgue con esa identidad mundial única, con esa idea de aldea global. ¿Sí? Si prestan atención a esto, vamos a encontrar un poco de relación con lo que planteaba Paula Sibilia, o con lo que plantea Paula Sibilia en otro texto, ¿sí? Que va más o menos en esta línea cuando hablamos de identidad, ¿sí?
Bueno, pero digamos, ¿qué otras cosas, además de la pérdida de identidad, de esto que estamos hablando, podemos identificar en la globalización? Podemos identificar también un poco lo que es, precisamente la extraterritorialidad de las organizaciones, esto que ya no hay fronteras, ¿sí? Y así también como hablamos de un mundo más interconectado, intercomunicado, vamos a hablar de un mundo donde también hay una mayor integración económica, y es en este sentido que en un mundo donde hay mayor integración económica comienzan a surgir lo que son los bloques regionales, como por ejemplo el Mercosur, la Unión Europea, ¿sí? Son bloques que de alguna manera comienzan a surgir en la década de los 90 y que vamos a ir viendo que al día de hoy permanecen también, ¿sí? Son herencias de la globalización o de alguna manera son a causas, una consecuencia de la globalización. Pero en este sentido sí decirles que la globalización vio su mayor volumen, su mayor explosión durante la década de los 90, ¿sí? Ahí fue el momento en el que la globalización explotó, en el que la globalización tuvo su mayor expresión. Posteriormente a esa época, la verdad es que se fue reduciendo bastante considerablemente el empuje de la globalización, pero aún así hoy en día estamos en una sociedad, por supuesto, globalizada, en una sociedad atravesada por la globalización desde donde se la mire. Vuelvo a reiterar para que se nos quede que los avances tecnológicos en las comunicaciones, que las transnacionalización de empresas, que la desregulación de los mercados financieros globales son tres de las características que nosotros tenemos que tener presentes que identifican a la globalización, ¿sí? Eso como algo presente, como algo identitario de la globalización, ¿sí? Bueno, al margen de esto que también estamos planteando, de la integración económica, de la revolución tecnológica permanente, lo cierto es que la economía, ¿no? Estamos hablando de integración económica, todo. La economía va sufriendo transformaciones. Los autores señalan ahí en el texto un concepto que me parece muy interesante, que es el concepto de uberización de la economía. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de uberización de la economía? Bueno, sin ir más lejos, estamos en una revolución tecnológica permanente. Uber, la aplicación, es producto de la revolución tecnológica, del avance tecnológico. Alguien creó una aplicación viendo una necesidad, la necesidad de conectar a una persona que estaba en un punto X con un servicio de transporte, ¿sí? Esto fue posible gracias al avance tecnológico. Ahora, lo que plantea el autor es, bien, a través de los avances tecnológicos se va produciendo este proceso de uberización de la economía, porque no es solamente una aplicación que se inventó, sino que hoy lo podemos observar en otros planos, en otras dimensiones, para ir a comprar, por ejemplo, Pedido Ya, Rappi. Hay en ese sentido distintas aplicaciones que se ofrecen como intermediarias sin realmente desarrollar ningún servicio, ninguna tarea de producción, ¿sí? Solamente poner en contacto dos extremos, ¿sí? Y eso es lo que los autores van a catalogar como el fenómeno de uberización de la economía, como también vamos a entender después que se trata de economías de plataforma, que básicamente no producen absolutamente nada, ¿sí? Y que son una de las formas que va a adoptar el sistema económico en esta nueva etapa. Pero bueno, nueva etapa que los autores se preguntan, esta etapa, ¿no vivimos ya un proceso parecido antes? Y los mismos autores se van a responder, efectivamente, la etapa no es nueva porque ya hemos vivido un proceso de globalización años atrás, décadas atrás,
Pero lo que sí es nuevo son las características de este proceso globalizador que comenzó en la década de los 90. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo? Una etapa de globalización años atrás, décadas atrás. Sí, de hecho, la revolución industrial, de hecho, la transformación que se produce después de las guerras y demás. Es decir, estamos hablando de cambios profundos, ¿sí? De cambios profundos que afectan a todos los órdenes, a todos los estamentos, a todas las capas de la sociedad y que se extienden alrededor del mundo. El mejor ejemplo de esto es la revolución industrial, ¿sí? Ahora, es verdad que lo que se ha producido anteriormente no tiene las mismas características que el proceso que se está llevando adelante, que se sigue llevando adelante al día de hoy, ¿sí? Y es por eso que, si bien los autores señalan que no se trata de un fenómeno nuevo, destacan que lo nuevo de este fenómeno son sus características, que ya hemos enumerado anteriormente, que tiene como característica la revolución tecnológica permanente, el advenimiento de Internet, la desterritorialización, ¿sí? La transnacionalización, ¿sí? Como algunas de las características que muy bien hemos mencionado. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que no se trata de un fenómeno nuevo y que los autores finalmente terminan reflexionando sobre este proceso globalizador que, en teoría, venía a generar una comunidad, una aldea global, donde todos vivamos felices y contentos y no suframos ninguna desigualdad ni nada por el estilo, y van a analizar esto y van a decir, bueno, finalmente no se logró absolutamente nada de lo que se había propuesto, porque las desigualdades se incrementaron todavía más, porque lo que tiene que ver con la dependencia de los países periféricos hacia los países centrales aumentó todavía más, y básicamente esto es lo que es el resultado de este proceso de globalización que al día de hoy estamos viviendo y que, bueno, así lo reflejan los autores en su texto. Así que, para cerrar todo este breve resumen de globalización, tener en cuenta las características de la revolución tecnológica permanente, ¿sí? La característica económica de desregulación, de transnacionalización. Por transnacionalización, si se les complica cualquiera de estas palabras, muy simple. Se eliminan las fronteras. Con la globalización ya no existen las fronteras. Puedo hablar con ustedes y ustedes pueden estar viendo este video en Japón, en China o donde quiera que estén o decidan viajar, ¿sí? Pero como para que lo tengan presente como una de las características que se da a partir de este proceso. Y que, bueno, que los autores finalmente terminan confluyendo y analizando que no es tan positivo, o al menos no produjo los efectos que se esperaba que produjera. Así que, bueno, esto es todo. Esto es un breve resumen de la segunda parte del texto de Federico Antonio y Pablo Agresti. Espero que les haya servido, espero que les haya sido de utilidad. Los y las invito a que nos sigan en las redes sociales, somos Sociales Grande, y bueno, ya saben que cualquier duda o consulta que tengan pueden escribirnos en nuestros canales y en nuestros grupos de WhatsApp. Les deseo que tengan un muy buen curso de ingreso.